Buenas noches, sean todos bienvenidos a Más Allá, sean bienvenidos al misterio. Yo sé que usted está esperando un programa como los que hacemos siempre aquí sobre ovnis o fantasmas, esos aspectos, por ejemplo, del mundo paranormal o esos aspectos del misterio que tanto nos gustan, pero hay algunos aspectos históricos que comienzan hace 2000 años que todavía se mantienen entre enigmas. Hace 2000 años, el principal apóstol de Cristo, San Pedro, viajó hasta Roma, la capital del mundo en ese momento, el lugar más importante del planeta. Iba a evangelizar, pero fue capturado, fue crucificado de cabeza. Y por eso la cruz invertida no es una cruz diabólica, es la cruz de Pedro. A partir de entonces, fue sepultado en una colina que dominaba una diosa llamada Batica, la diosa etrusca que cuidaba a los muertos, la diosa que cuidaba a los cadáveres de los pobres. Se construyó con el tiempo encima una basílica, se llamó la Basílica de San Pedro, y desde entonces, desde allí, el obispo de Roma domina la cristiandad. Hoy, esta noche, en Más Allá, vamos a averiguar algunos de los aspectos más ocultos de los papas. Vamos a entrar con usted a los misterios del Vaticano y de los pontífices. Es el líder espiritual de 1.200 millones de personas, el heredero del trono de Pedro y representante de Dios en la tierra. Por más de 2000 años su poder se ha expandido a los 5 continentes, provocando cambios sociales que cambiaron la historia. El Papa es la encarnación de la fe, un teléfono para hablar con Dios y el gobernante del país más pequeño del mundo, el Vaticano. Aunque para muchos parezca extraño, las acciones de los pontífices han marcado nuestra vida desde antes de nacer. La forma en que organizamos el tiempo fue impuesta por el Papa Gregorio XIII, quien en 1582 instituyó el actual calendario. En 1537, el Papa Pablo III decretó que los indígenas americanos eran seres racionales y dotados de alma, y por tanto no podían ser esclavizados, lo que lo enfrentó a las potencias que habían conquistado el continente. A pesar de ello, el papado también ha estado rodeado de misterios y conspiraciones. En noviembre de 1307, el Papa Clemente V ordenó a todos los monarcas europeos la detención de los miembros de la Orden del Temple, cuyos sacerdotes y monjes fueron exterminados, dando lugar al mito de los templarios. En mayo de 1972, el monje benedictino Marcello Pellegrino Ernetti aseguró ante los medios que el Vaticano había inventado una máquina capaz de fotografiar el pasado, llamada cronovisor. Ernetti mostró planos y fotografías a periodistas, pero lo trasladaron a un monasterio en donde fue recluido hasta su muerte. Y aunque se demostró que la mayoría de las imágenes eran falsas, el misterio sigue rodeando el caso. Acompáñenos esta noche a sumergirnos en los misterios y enigmas de una de las instituciones más influyentes del mundo. Una historia que hace parte de nuestra propia existencia. $2000 años de historia, 2000 años de gloria, de piedad, de amor a la humanidad, 2000 años también de errores como la Inquisición, 2000 años de papas
que marcaron el camino que hoy seguimos. Y para hablar hoy, porque es que ya viene Francisco III, Francisco I, que es el tercer papa, que va a pisar la tierra colombiana. Para hablar de eso hemos invitado a dos expertos en temas que tienen que ver con la historia, la religión, los misterios, el ocultismo y también las conspiraciones. A este lado pues está Francesca, que también la conocen como Amelia F., que ya ha venido acá y que tiene su propio blog de investigación sobre esta clase de temas. Muy buenas noches, Francesca. Buenas noches, Esteban, gracias por invitarme. Buenas noches a todos los televidentes. También nos acompaña alguien que ya es parte de la familia de Más Allá, como usted, que siempre está con nosotros hasta ahora y que hoy nos puede escribir con el numeral Papas Más Allá. Es sociólogo, es profesor universitario, tiene un posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, el señor Ricardo Forero. Muy buenas noches. Esteban, muy buenas noches y a toda nuestra audiencia. Bueno, este tema de los papas es impresionante, estamos cerca a que Francisco I, no tercero, como dije, venga a Colombia. Va a ser algo histórico porque solamente habían venido dos, Pablo VI y Juan Pablo II. Y es algo que también tiene un impacto político, que tiene un impacto económico y que tiene un impacto social. Para eso pues quiero empezar preguntando, antes de que lleguemos al misterio, Ricardo, ¿qué importancia tienen los papas y el Vaticano en la historia de la humanidad? El Vaticano es una piedra angular de la cultura occidental, porque es la forma en que se hizo la rutinización y la burocratización de la fe cristiana en el mundo. Es la forma en que se construyó dogmáticamente la religión católica desde la visión propiamente evangélica. En los evangelios está que Pedro será la piedra por la cual se construirá la iglesia, y es la estructura burocrática en la cual se establece el dogma. La Iglesia construye históricamente todos los elementos propios del dogma católico reunidos en la Biblia como proceso histórico, pero a su vez es el proceso que arbitra todos los elementos de la fe, desde los procesos propios del derecho canónico hasta el proceso dogmático. O sea, ha sido la encargada de la fe de todos los cristianos católicos durante estos 2000 años en Occidente, la más importante. La más importante. Y dentro de esa medida, la máxima autoridad de esta estructura es el Papa como vicario de Cristo. Entonces, ¿qué significa vicario de Cristo? ¿Como el que está cuando no está Cristo o algo así? Sí, es aquel personaje que representa la autoridad legítima, sacra, de Jesucristo en la tierra. Por eso se dice, por ejemplo, que lo que diga el Papa es infalible. O sea, que todo lo que dice el Papa es real. Nadie lo puede controvertir dentro de la estructura eclesiástica, que es esa estructura del clero. En esa medida es el representante de Cristo en la tierra, pero también es el emperador político de la Iglesia Católica. Entonces, a través de este proceso, la infiabilidad de la palabra del Papa como representante de Cristo en la tierra ha sido tan importante para dar legitimidad y poder a la estructura propia del catolicismo. Bueno, Amelia F., pero hemos hablado ya de la importancia, aquí muy rápido, que tiene el Vaticano y la figura del Papa para el mundo. Pero detrás del Papa, detrás de estas paredes del Vaticano, parece que hay secretos, conspiraciones y realmente acontecimientos misteriosos. ¿De qué se trataría? O sea, efectivamente, como dijo Ricardo, o sea, el Vaticano y la Iglesia tiene, además de un poder de ser como el liderazgo de la fe católica, tiene además un poder político. Y esto quiere decir que adentro de la Iglesia y del Vaticano también se mueven un montón de dinámicas parecidas a las de la política, de intrigas, de venganzas, de misterios, de leyendas y de conspiraciones que vamos a entender ahorita más adelante. Bueno, y uno de esos casos, uno de los casos más extraños que tal vez usted no conoce, es uno que se llamó el Sínodo del Terror o el Sínodo Cadavérico. Hubo un papa que se llamaba Formoso. Ese papa murió y por problemas políticos, ahí lo ven, sacaron su cadáver, lo colocaron nuevamente en el trono, en el cetro papal, y allí lo volvieron a volver papa, y durante unos meses un cadáver en putrefacción fue el papa, mientras lo acusaba su contendor político. ¿Qué podemos hablar de esto aquí? A los dos invitados, el que quiera decir algo. Bueno, este es uno de los hechos más curiosos y más representativos de lo que implicaba el poder político papal dentro del escenario de la Alta Edad Media.
Este es un escenario muy importante en la medida en que Formoso fue juzgado también por una conspiración política que había detrás. La familia Spoleto buscaba justamente ser representante primordialmente del emperador del imperio sacro germánico, y Formoso, a través justamente de su investidura, colocó este poder a uno de los reyes de Francia y después falleció. Y aquí empieza a haber una pugna política por la representación que se daba a través de este emperador. Formoso muere unos meses después y tuvieron que hacerle este juicio político para arrebatarle justamente esa legitimidad que daba a través del Papa. Pero el juicio político es que sacan el cadáver de la tumba, o sea, sacan el cadáver de la tumba y se lo llevan y lo ponen ahí y lo vuelven a vestir de papa y lo juzgan, ¿sí es así? Sí, efectivamente es un hecho macabro de la historia que realmente pasó, o sea, el cadáver lo pusieron ahí, lo vistieron como papa, y lo que hicieron al final cuando lo juzgaron por traición y porque su elección había sido nula, eso era lo que le decían, le quitaron las vestiduras papales y le rompieron los 3 dedos con los que los papas hacen la bendición. Le rompieron los 3 dedos, eso es muy simbólico. Para los televidentes, el número 3 es muy importante en la religión, es la Trinidad que representa al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también por eso se simboliza como un triángulo y un ojo adentro a Dios. Y que le rompan los 3 dedos a un cadáver de un papa es terrible. Creo que lanzaron esos pedazos a un río o algo así. Los lanzaron al río, lanzaron todo el cadáver y después se cuenta al río Tevere, que es el río de Roma. Después se cuenta que un pescador romano encontró los restos de Formoso y hoy en día yacen en algún lugar del Vaticano que nadie ha podido saber, están escondidos. Pero esto es impresionante. Esto de sacar un cadáver y esto ya no tiene que ver tanto con el mundo de la religión. ¿Es como más del mundo de la política, piensa usted? Sí, centralmente este juicio que se le realiza era para quitarle ese estigma o esa visión de la infalibilidad papal. Entonces, lo que buscaban era mostrar que el Papa Formoso había subido al trono a partir de una serie de prebendas que daba en relación primordialmente a las grandes familias italianas, y al ser considerado que no era infalible, revocaba todas las decisiones que había tenido en su reinado, entre ellas la decisión del emperador sacro germánico. Bueno, señores, esto fue historia dura y pura, y ahora nos vamos a unas historias más extrañas y conspiraciones después de estos comerciales. Pero antes quiero que nos escriban con el numeral Papas Más Allá qué piensan de este cadáver que juzgaron en algún momento hace años en el Vaticano. Ya volvemos, porque lo que viene es lo mejor aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá. Estoy mirando aquí, hay un montón de gente tuiteando. Gracias a todos ustedes con el numeral de ahí, que es Papas Más Allá. Felipe Nazar, Carechimba, Agente de Caos, Airomega, Félix Garrulus, Doña Marta y Isabela Torrenegra. Dentro de los misterios más extraños que ha habido en el Vaticano, hay uno, o mejor dicho, hay 2, que han pasado a la historia como algo que realmente pudo haber cambiado a toda la jerarquía eclesiástica, que pudo haber cambiado todo. Se trata del hecho de que una mujer pudo haber llegado a ser papa, y se trata también del hecho de que hubo unos papas que cometieron incesto, tuvieron hijos y se convirtieron en unos tiranos. Joana Arenas recogió esas historias en la siguiente nota. Si bien existieron pontífices justos y puros que parecen haber llegado al mundo para limpiarlo de la oscuridad y las tinieblas, existieron algunos que asusaron guerras y violencias que condujeron únicamente a la destrucción y el dolor, como Alejandro VI, a quien conocemos actualmente como Rodrigo Borgia, quien nació en la ciudad española de Valencia en 1431 y que a los pocos años se trasladó a Roma para seguir con su carrera eclesiástica. Fue allí donde se hizo nombrar mediante intrigas y arreglos políticos como sumo pontífice, desatando una gran cantidad de escándalos como el llevar a sus hijos y amantes a vivir al Vaticano y envenenar a sus enemigos políticos. Es una época muy escandalosa, no solamente Alejandro VI, sino otros papas se olvidaron del Evangelio
y convirtieron por lo menos el servicio del sucesor de Pedro en un reino más. Entonces tienen ejércitos y conquistaban territorios y asesinaban personas y condenaban a muerte a personas y robaban y extorsionaban y en síntesis eran un rey más. Asimismo, una de las acusaciones más fuertes que se le han hecho es la de que mantenía relaciones sexuales con su hija Lucrecia, a la que habría convertido en su más preciada amante. Sin embargo, los excesos de los Borgia es solo uno de los momentos misteriosos que rodea a la Iglesia, pues existe una antigua leyenda que asegura que el Papa Benedicto III fue en realidad una mujer. Se trataría de una de las conspiraciones más impactantes de la historia y que habría llevado a la hija de un monje a gobernar el Vaticano entre los años de 855 y 857. Entre los papas de la época oscura de la Iglesia, pues tiene lugar propio la papisa Juana. Juana nació en Maguncia en el año 822 de nuestra era. Estudia escondidas porque desde muy pequeña siente la llamada de las letras y de las ciencias, aprende a escribir y se enamora de un monje. Esto hace que, disimulando sus atributos femeninos bajo el hábito, se solicite ingresar en el mismo convento donde está el monje, consiguiéndolo y siendo amantes durante varios años. Evidencias e historias que han sido de inspiración a películas, como La Pontífice de 2009, donde se retrata la versión no oficial de la historia. El Papa la nombra secretaria de Asuntos Internacionales y así va ocupando varios cargos en la curia hasta que muere el Papa León IV y ella es elegida papa. A lo largo de su papado queda embarazada. El caso es que por el mal cálculo de los meses y días del embarazo, estando en una procesión llevada a hombros en su silla, siente las contracciones del parto y da a luz delante de toda la multitud. Es lapidada automáticamente y el niño es ahogado. Desde ese momento hay un ritual en la Iglesia para comprobar que el nuevo Papa elegido tiene atributos masculinos. Leyenda, mito y realidad. Lo cierto es que la historia del Vaticano está repleta de misterio. Dos de las leyendas más fuertes, más polémicas de la Iglesia Católica, el que una mujer fue papa o fue pontífice y el de los papas Borgia, los llamados papas incestuosos, que aquellos, como nos dijo el padre Novoa, a quien invitamos acá, y estas entrevistas son exclusivas de este programa, y más allá nos dijo él, que es teólogo y es el director de teología en la Universidad Javeriana, padre jesuita, nos contó que fue uno de los periodos más dolorosos de la Iglesia, donde los pontífices robaban, extorsionaban y mataban. Y sobre la pontífice nos habla el profesor José Luis Hermida, que nos da esta entrevista exclusiva desde España, un amigo también, y un saludo para él desde acá, desde Bogotá. Y todos sus comentarios, por favor, con el numeral Papas Más Allá. Bueno, Amelia, ¿qué podemos decir de la papisa? Es que es bastante interesante este tema. Sí, pues el cuento de la papisa o la leyenda de la papisa, que data como del 855, es realmente la historia de una mujer que quería superarse, que quería estudiar. En esa época las mujeres no podían acceder a ningún tipo de estudio y para eso tiene que vestirse de hombre y hacerse pasar por hombre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos, uno podría pensar, pero ¿cómo es posible que pueda mantener una mujer este secreto por tanto tiempo? Hay que recordar que en esta época los hábitos que llevaban los monjes eran tan sueltos que, digamos, no se puede disimular el cuerpo de una mujer. Y en esa época también los hábitos de pudor y de higiene eran tan fuertes que realmente la gente solamente se bañaba las manos, los pies, la cara y punto. Entonces esto sí se podía esconder, es decir, sí es posible que haya pasado algo así con una mujer. Lo sorprendente del caso es que es como termina, ¿no? Con el parto de esta papisa en la mitad de una calle romana durante una procesión y su lapidación y la lapidación también del bebé. Lo extraño es que en ningún documento oficial de la Iglesia Católica aparece, pero en cientos
de documentos, de narraciones populares europeas, desde Alemania, Italia, hasta las de Suecia, aparece la papisa. O sea, es como si quisiera haber borrado lo institucional, borrado el papado, lo que existió, pero el pueblo nunca lo dejó. Tanto que hoy sigue en una carta del tarot. ¿Usted cree que realmente existió la papisa? Yo creo que sí, porque como usted dice muy bien, hay más de 500 crónicas escritas por historiadores católicos donde relatan que sí efectivamente existió la papisa Juana, y además de todo el arte también logra como darnos ciertos tips o ciertos como revelaciones de secretos. Por ejemplo, en las esculturas de Gian Lorenzo Bernini en la Basílica de San Pedro está la representación de un papa con rasgos de mujer y la representación de un bebé junto a este papa. No. Eso sí es de Bernini. O sea, sí. Bernini, una mujer en la mitad de una catedral con el bebé, pero es un papa coronado como papa. Como si hubiera querido darnos un mensaje. Sí, como si Bernini hubiera dicho, vea, era verdad. Exactamente. Tanto que se los vea colocar en una estatua. ¿Qué piensa sobre la papisa, Ricardo Forero? Yo creo que es una figura muy controversial. Los historiadores vaticanos y externos todavía no se han dado, digamos, no hay una prueba contundente ni en los documentos. También es cierto que la visión vaticana no es propiamente muy favorable a la mujer, y justamente, y más aún estando en el lugar más importante como papa. Yo creo que su figura histórica representa más allá la visión de misoginia que tiene la Iglesia Católica dentro de su estructura. En este momento es un hecho anecdótico, pero en el siglo XVI y el siglo XVII la Contrarreforma la veía propiamente también como la puta de Babilonia, que está establecida justamente en la Pero Biblia, bueno, la reforma, que hablaremos otra vez, que es interesante este debate, la reforma terminó siendo más radical a veces con la gente que la misma Iglesia Católica en algunos momentos. Sí, las quemas de brujas y todas estas cosas. Sí, y su posición también de visión contraclerical que tenía. Sí. Pero sí es muy importante un poco la discusión más amplia. Es un poco complejo entender, digamos, si esa figura pudo durante 2 o 3 años, teniendo en cuenta también las redes que tenía el Vaticano, estar justamente en el papel central del papado. Ahí hay una discusión muy interesante de pros y contras, ¿no? Sí. Que podemos ir estableciendo, pero la visión historiográfica nos ha mostrado con diversas pistas que puede ser no la más acertada. Bueno, señores, yo les quiero mostrar algo a continuación. Como dijo el profesor Hermida en la entrevista que nos hizo desde España, quiero que aquí nuestros invitados también nos den su opinión, y que usted, con el numeral de hoy, que es Papas Más Allá, nos digan qué piensan de esto. Hubo un rito que se hizo después, que era palpación papal. Se diseñó una silla donde el papa, sin pantalones, se sentaba para que alguien palpara que sí tenía testículos. Aquí lo pueden ver. Estas imágenes son representaciones de eso. Esta es una representación del siglo XV, y hay otras más que vamos a empezar a ver, donde, si ustedes ven, esta es la silla, se sentaba ahí para demostrar que era hombre y que no fuera una mujer la que ocupara el puesto. Decían que había que dar un grito en latín que traduciría algo como esto: tiene 2 y le cuelgan bien. Eso es lo que decía la persona que hacía eso. ¿Qué piensa Amelia? ¿Qué piensa Ricardo? El que quiera decir sobre estas sillas. Yo creo que la existencia de esta silla es la prueba mayor de que la leyenda de la papisa Juana no es solo una leyenda, sino realmente pasó. O sea, realmente existió una mujer que pudo engañar a la Iglesia Católica. Y bueno, esa frase que se supone que dicen después de examinar a las personas en latín es duos habet e bene pendent, que traduce lo que usted dijo ahorita. Sí, tiene 2 y le cuelgan bien. Afortunadamente ese examen no se lo hacen a uno en ningún puesto ni para conseguir trabajo. Esperemos que no, Esteban, esperemos que no. Claro, ya es un poco vergonzoso. Pero vea, volviendo a esto, es una cosa impresionante, porque si no hubo papisa, ¿para qué el examen? Digamos que puede ser también la vista en torno a que la leyenda se volvió tan popular que querían desestimar la posibilidad de que ello ocurriera. Sí, entonces, no debemos simplemente decir que la prueba contundente de la existencia de la papisa era porque se hacía esa revisión. Eso es simplemente poder mostrar justamente
que la leyenda que se había extendido por toda la Europa medieval, pues era falsa. Pues vea, nos vamos a comerciales, pero antes, rápidamente, usted no está de acuerdo con eso, ¿cierto? No, no estoy de acuerdo. Bueno, volvemos ya y recuerden escribir con el numeral Papas Más Allá. Si quieren seguirnos a cualquiera de nosotros en redes, nos pueden seguir. Yo soy @CruzEscribiente. Cruz Escribiente en todo, en Twitter, en Instagram. Y siempre les respondo después del programa. Me escriben, no me gustó, así me gustó. Ahí les respondo. Ya volvemos en Más Allá. Estoy aquí, señores, en Más Allá, en este regreso después de las noticias, después de los comerciales. Es que está tan emocionado el debate que había detrás de cámaras de que sí, que no, que estaba leyendo, ahí estaba Mapizán, Vidal Arturo, a todos los tuiteros, por favor, sigan tuiteando, pero preguntas también, pues comentarios y preguntas, porque ya viene Joana Arenas y todas las preguntas que le quieran hacer a los invitados y a mí las pueden hacer libremente, porque somos una comunidad, porque este programa es interactivo y todos somos personas que nos gustan abrir la mente, que nos gusta el misterio. Y fue un misterio lo que pasó hace muy poco tiempo en el Vaticano, cuando nombraron un papa que aparentemente era muy querido, le decían el Papa de la Sonrisa, pero murió 33 días después. Muchos dicen que fue asesinado, otros dicen que es parte de una de las conspiraciones más terribles que ha sacudido a la Santa Sede en los últimos años. Si existe un misterio que ha rodeado el Vaticano fue la muerte de Juan Pablo I, un hecho que marcó la historia contemporánea de la Iglesia y que ha sido considerado como una de las más grandes conspiraciones de los últimos siglos. Nacido como Albino Luciane en Canale di Agordo, Italia, en 1912, fue el Papa número 263 de la Iglesia Católica. ¡Habemus Papa! Elegido luego de la muerte de Pablo VI en agosto de 1978, en uno de los cónclaves más breves del siglo XX, Luciani se propuso humanizar la Iglesia frente a los sectores más conservadores de la jerarquía eclesiástica, conocido por el mundo como el Papa de la Sonrisa. El ejercicio de su cargo duró poco, pues fue encontrado muerto dentro de los muros del Vaticano 33 días después. A partir de entonces, una gran cantidad de teorías acerca de su fallecimiento llenaron los titulares de la prensa mundial. Titulares que se basan en los extraños acontecimientos que se desataron durante el deceso, como que no se llevó a cabo autopsia alguna, y el testimonio de la monja Sor Vicenza Tafarel, quien encontró el cadáver del Papa vestido en su baño, posiblemente en el suelo, donde vomitó y con las gafas caídas sobre su rostro, inducen a pensar que fue envenenado. Su asesinato se habría producido debido a que había descubierto que varios cardenales y obispos habrían cometido un fraude gigantesco, utilizando el Banco Ambrosiano, una de las instituciones más prestigiosas del Vaticano. Sacerdotes como Jesús López Sáenz, en su libro Se pedirá cuenta, así lo afirman. El Banco Ambrosiano y el Banco Vaticano hacían negocios juntos, y eso es lo que Juan Pablo I quería cortar radicalmente, y todo indica que no le dejaron. Murió al mes de ser elegido y murió no de forma natural, sino de forma provocada. De igual manera, piensa el polémico rector de la Universidad La Gran Colombia, José Galat. Pienso que sí fue asesinado. Asesinado, envenenado, más aún. ¿Y dónde? En el Vaticano. Porque en el Vaticano han entrado fuerzas demoníacas últimamente. A diferencia, Carlos Novoa, teólogo, sacerdote y decano de la Universidad Javeriana, no hay una documentación seria que pruebe que Juan Pablo I ha sido asesinado. Así, para decírtelo en síntesis y sin vueltas. He leído mucho sobre el asunto, han publicado muchos libros, pero ninguno de ellos tiene pruebas serias y contundentes para sostener esa afirmación. Muerte natural o asesinato. En usted queda llegar a su propia opinión. El Papa de la Sonrisa o el Papa de la Media Luna, el Papa que duró menos de lo que ha durado cualquier otro Papa en los últimos 200 años. ¿Asesinado
o simplemente fue muerte natural? ¿Qué piensa Ricardo Forero? Hay varios elementos que son importantes de considerar en este caso. Uno, para ser elegido papa hay que pasar una serie de exámenes médicos. Este papa, Juan Pablo I, se hicieron todos los exámenes médicos y no se determinó que tenía ningún problema, sobre todo cardíaco. Ese es un elemento importante. Dos, como bien lo afirma la nota, se estaba haciendo, o él tenía el interés de realizar una serie de modificaciones y de cambios muy importantes dentro del Vaticano. Sabemos que hubo un desfalco de más de 240 millones de dólares entre el Banco Vaticano y el Banco Ambrosiano. Sabemos de la participación de la mafia italiana dentro de este proceso y también se dan, digamos, algunos elementos claros en torno a la participación de masones dentro de este proceso. El documento que estaba leyendo el padre Juan Pablo I en el momento de ser asesinado era una serie de elementos de reformas vaticanas que él quería realizar dentro de dicho estamento. Tres, propiamente la autopsia. En la autopsia no se hizo las consideraciones necesarias, se hizo solamente una autopsia y esta autopsia fue hecha en secretismo total en torno a ese proceso y no se ha podido verificar. Y el último elemento es la declaración años después de este caso, en el 84, por parte del doctor de Ros, que era el médico jefe del Papa, en donde él afirma que se le dieron una serie de medicamentos. El Papa tenía hipotensión y estos medicamentos lo que hicieron fue profundizar su condición médica, lo cual fue considerado por parte de él como un acto criminal. Ricardo, usted está diciendo, aquí está diciendo en televisión que el Papa Juan Pablo I es que quedé impresionado, fue asesinado. Hay muchos elementos que muestran que pueden haber varios indicios de que hubo un asesinato en el Papa, lo cual realmente dentro de la historia vaticana no es nada raro. Sí, pero es raro en el siglo XX, digamos, es raro hasta en el siglo XIX que maten un papa, pero es que esto fue antes de Juan Pablo II, o sea, es que es impresionante. Amelia, por lo menos yo digo, a mí se me hace que pudo ser un infarto. ¿Usted piensa que fue un infarto? No, yo creo que no pudo haber sido un infarto. El papa gozaba de una salud perfecta. Y además de todo, hay muchos indicios que crean sospecha. Por ejemplo, apenas murió o apenas lo reportaron muerto, lo embalsamaron inmediatamente cuando el procedimiento tiene que demorarse, digamos, normalmente más tiempo y se debe hacer una autopsia. En este caso no se hizo. La ropa que llevaba el Papa se desapareció y dicen, digamos, los que creen en esta teoría de conspiración, que la ropa tenía indicios del vómito y que a través de, digamos, un examen de esa ropa y de esos fluidos podían haber encontrado el veneno que usaron para envenenarlo, que se llama digitalis. Es un veneno que dura muy poco en matar a la persona que lo consume. Y la monja, digamos, la monja que lo encontró, sí, Tafarel, también tiene, digamos, cosas que no concuerdan con la versión oficial. Primero se dijo que la monja lo había encontrado en la cama con un libro, que había muerto plácidamente de un infarto, que no había sentido nada, y resulta que después la monja dijo, no, realmente lo encontré fue en el baño. O sea, el Vaticano dijo una cosa, y lo que parece que es real es otra. Y aquí una cosa que es muy interesante, que quiero hacer esta pregunta, y para mí es la pregunta fundamental. En este caso, ¿por qué no hay autopsia? ¿Por qué no hay autopsia? Hay que tener en cuenta que el Vaticano es un Estado, antes de ser solamente una dirigencia en términos porque si hubiera autopsia sabríamos, ¿no? Propiamente. Y esos temas del Papa están vinculados a secretos de Estado. Sin embargo, en 1997 la Fiscalía italiana ordena una investigación, el caso se volvió tan fuerte que ordena una investigación, y la misma Fiscalía a partir de esa fecha ha mostrado indicios de asesinato, pero no ha podido llevar ningún elemento concluyente debido a la obstrucción que ha recibido por parte del mismo Vaticano. O sea, no le han dejado investigar. La policía va a investigar porque era un ciudadano italiano. Y el Vaticano le dice, aquí no puede entrar. Es que es increíble, señores, increíble que no haya autopsia. Aún así, yo tengo fe y yo creo que fue un infarto, así ustedes dos siempre me digan que no. ¿Algo más que decir sobre este caso? El elemento contundente acá es la relación de Jean Villot, que era la mano derecha del Papa en esa época,
con la gente del Banco Ambrosiano, que es toda la mafia italiana que hacían el lavado de dinero de la mafia, y con los masones. En ese momento fue el momento en que la iglesia se empezó a llenar, una invasión de masones en la iglesia, y lo que pretendía hacer el Papa era depurar, era sacar este montón de personas que estaban dentro del Vaticano, pero que al mismo tiempo tenían otros intereses oscuros, como ya sabemos. Amelia, qué pena interrumpirla, ¿todavía estarán ahí? Sí, claramente siguen ahí. O sea, siguen ahí. Los que mataron a Juan Pablo I, sí lo mataron. Yo sigo pensando que fue un infarto, si ustedes me tratan de convencer. Que siguen ahí. Bueno, todas sus preguntas las pueden hacer con el numeral Papas Más Allá, que está aquí abajo. Ya viene Joana Arenas dentro de poco a leerlas y aquí se las respondan. Y también vamos a tener un caso impresionante. Pero antes de eso, esto de Juan Pablo I a mí me tiene aterrado. ¿Qué función tendría matar un papa? La función era impedir que se generaran las reformas, primordialmente de eliminar el Banco Vaticano y el Banco Ambrosiano. La visión que tenía Juan Pablo I era que la Iglesia, por su misión, no debía tener contactos de movimientos de dinero y de banca internacional. Él mismo en varias declaraciones había afirmado que el tema de la usura, por ejemplo, no estaba acorde con el dogma de la Iglesia. Y había unos planes para reconceptualizar todo el proceso de la Orden Vaticana en torno al Banco Vaticano, y estos procesos se estaban dando de forma muy acelerada. No es nada casual que justamente cuando se quieren adelantar estas modificaciones en torno al Banco Vaticano se dé la muerte del Papa. Amelia, una pregunta rapidísima. ¿Y si no lo hubieran asesinado, hubiera seguido vivo, hubiera cambiado la historia del Vaticano? ¿Era un Papa tan reformista? No, yo en ese sentido no soy tan optimista como tú. Es decir, esos poderes que trabajan en la sombra se aseguran de que lo que quieren que pase, pase. Entonces, si no lo envenenan, le pegan un tiro, o hay, digamos, miles de formas. ¿O lo convencen, lo sobornan? Lo sobornan. Hay otras formas para que lo que los masones y este banco quería que pasara, pasara. Bueno, señores, nos vamos a comerciales. Sigan tuiteando con el numeral Papas Más Allá. Y también recuerden que pueden seguirnos a mí como Cruz Escribiente. Y si quieren verme ahí en las fotos que tengo en mi vida, y en Instagram también como Cruz Escribiente. Ya volvemos después de estos comerciales con sus preguntas y también con algo muy interesante. La profecía de San Malaquías, la que dice que tal vez estemos viviendo los últimos años de la historia de la humanidad. Ya volvemos en Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche que exploramos los misterios de los papas. En este momento en que va a venir por tercera vez un papa a Colombia. Y en este momento, desde nuestro estudio búnker, desde el estudio 01, se encuentra Joana Arenas. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Pues mire, le cuento que ya somos tendencia en Twitter, gracias a todos ustedes los que nos están viendo, con el numeral Papas Más Allá, tendencia número 8 en Twitter. Y por eso queremos agradecerles a todos, así como a José Eli Torres, quien nos pregunta si hoy en día todavía existe el rito para probar la masculinidad de los papas. No sé, ¿ustedes piensan algo? Yo no conozco. No, realmente ese rito fue desarrollado a mediados del siglo XVII y XVIII, pero ya después, en el proceso, y obviamente para desmentir, digamos, este mito, pues se retiró como una prueba clara de que eso no daba. Ya no aplica. ¿Qué más están diciendo hasta ahora, Joana? También está Alejandro Rincón, que pregunta por qué el Papa se escoge a una edad tan avanzada. Amelia, Ricardo. Bueno, en realidad el Papa en la época moderna se escoge en una edad tan avanzada porque tiene que ser escogido dentro de los cardenales, y los cardenales a su vez vienen dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia. Entonces, para llegar a ser cardenal, pues tiene que pasar por una serie de cargos, los cuales conllevan mucho tiempo. Además, también es la muestra de madurez y de confianza que se da dentro de la estructura católica a una persona que tiene que asumir pues tan alto menester.
Nos acompaña por acá también Luna Luque, que nos pregunta por qué una mujer no puede ser papisa. Amelia. Pues nos pregunta si es algún tipo de discriminación y sí, a mí me parece que es discriminación. La Iglesia todavía sigue siendo misógina y digamos hoy en día para nuestra época uno de los pasos que debería dar la Iglesia para mantenerse vigente es permitir que una monja pueda llegar a ser papisa. Ni siquiera pueden dar la liturgia, la misa, pero eso es lo que viene desde hace miles de años. O sea, aquí no podemos, son cambios si se dan que tendrán que ser graduales. Aunque cabe aclarar que en el cristianismo primitivo las mujeres eran sacerdotisas dentro de la Iglesia Católica. Hay un concilio. Y eso es importante Hay un anotar. concilio, no sé si el Letrán, en el que se prohíbe, el Papa prohíbe que sean mujeres las que hagan la misa, la liturgia. Y todavía hay lugares, hubo uno que se llamó Inocencio III, que fue el que prohibió que los papas tuvieran esposas e hijos, y los hijos que tenían, los curas, y los curas que tenían hijos y esposa convirtieron a los hijos y a las esposas en esclavos del Papa. Eso lo hizo Inocencio III. Y Joana, ¿qué más dicen? También está Nicolás Ruiz, que nos habla de un tema muy interesante, que quizás lo puedan resumir muy rápido, es sobre la Biblioteca del Vaticano. ¿Consideran ustedes que hay conocimientos o qué tipo de conocimientos se pueden tener en esa biblioteca? La Biblioteca Vaticana es una de las bibliotecas más importantes en el mundo occidental. Recopila gran parte del conocimiento desde la fundación del Vaticano hasta el día de hoy, en todas las áreas y en todas las materias. Esta biblioteca es tan fuerte que mide aproximadamente más de 23 kilómetros cuadrados, recogiendo gran parte del conocimiento universal. Es una de las bibliotecas más importantes del mundo. Esteban, y de nuevo les agradecemos a todos por hacernos tendencia en Twitter con el numeral Papas Más Allá. Y hay un tema que tenemos aquí ya preparado, Esteban, y es el tema de las profecías de San Malaquías. Pues Edison Giraldo y varios tuiteros nos están preguntando por ese tema. Pues Edison Giraldo, Olguita que está tuiteando y todos ustedes ahí, vean esta nota donde les explicamos las profecías y ya venimos aquí al debate. Durante siglos, un profundo temor ha estremecido a millones de creyentes. Presagios y escrituras sagradas anuncian la llegada de una criatura vil y malvada, destinada a destruir a la cristiandad desde adentro. Antipapa, Papa Negro, Anticristo, son algunos de los nombres con los que se le conoce a este personaje, que estaría destinado a ocupar el lugar de San Pedro, conduciendo a millones hacia la barbarie. Tradición que se fundamenta en el Apocalipsis de San Juan, quien en varios versículos afirma lo siguiente: y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el Anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Versos que han inspirado largometrajes como La Profecía de 1976, en la que un niño llamado Damián, que tiene poderes sobrenaturales, llega al mundo para iniciar el juicio final. Lejos de la ficción, existen personas que creen que el destino de la humanidad se encuentra entrelazado con el Vaticano. Investigadores y ocultistas que consideran real una de las más impresionantes profecías de todos los tiempos, las profecías de San Malaquías. Se trata de dos textos entre 1595 y en 1690, y que desde su publicación se atribuyen al arzobispo católico Malaquías de Armagh. La profecía consiste en una serie de 111 lemas o frases en latín que harían alusión a los 111 papas que gobernarían la Iglesia Católica, desde el Celestino II en 1143 hasta el último pontífice denominado Petrus Romanus, luego del cual vendría el fin del mundo. Aunque el texto ha sido considerado por el clero como un fraude, existen algunas coincidencias levantando acaloradas controversias. Papa 107, pastor y navegante Juan XXIII fue el patriarca de Venecia, la ciudad de navegantes. Papa 108, flor de las flores, Pablo VI. Su escudo contiene la flor de lis, la flor de las flores. Papa 109, de la media luna, Juan Pablo I. Albino Luciani, del italiano luz blanca. Nació en la diócesis de Belluno, del latín Bella Luna. Fue elegido el 26 de agosto de 1978 y falleció un mes después. Un papado
en el que solo se vivió una media luna. Pedro Romano, Francisco I, el último de la lista, el fin del mundo. Increíble. Esta profecía yo la escuchaba en los años 60 y pensaba que nunca iba a vivir el final. Y estamos en el final. Antes de eso, un saludo a Adriano Campo, un tuitero que nos escribe con papas más allá, a @cruzescribiente, y que cumplió años. Feliz cumpleaños, Adrián, se le quiere mucho, y a todos los que están ahí viendo, a usted, Jan Mocas también, y a todos los demás. Bueno, señorita Amelia, Pedro el Romano, ¿estamos en el fin del mundo? La profecía de San Malaquías, ¿qué pasa? Pues la profecía de San Malaquías, como veíamos en la nota, tuvo muchos aciertos, ¿sí? Las frases que él, digamos, la visión que él tuvo de estos 112 papas que a partir de Clemencio de Celestino II iban a reinar, se han cumplido en muchas ocasiones. En el caso de Francisco, él lo describe como Petrus Romanus, que es el papa que va a llevar al rebaño durante muchas tribulaciones hasta el momento del juicio final. ¿Qué pasa acá? Que es muy curioso. Sobre las profecías de San Malaquías se han hecho muchos estudios. Uno de esos lo hizo el jesuita René Thibaut. René Thibaut en 1951 cogió las profecías de San Malaquías, hizo unos cálculos y predijo que más o menos Petrus Romanus tendría que llegar al papado en el año 2012. ¿Sí? O sea, casi exacto. Casi exacto, si no exacto. ¿Por qué? Porque Benedicto XVI públicamente renunció en febrero de 2013, pero más adelante se conoció que él la decisión realmente la tomó en el 2012 después de su viaje a Cuba y a México. Entonces, lo que pasó en ese momento fue que realmente en ese momento en el Vaticano entró el nuevo Papa, el Papa número 112, Petrus Romanus, que es también el Papa que presagia el Apocalipsis, que va a ser el falso profeta. O sea, él no es malvado, sino que es el último. Él es el último y es malvado no es malvado, él va a llegar a confundir a los creyentes, ¿sí? Va a llegar a cambiar las cosas, va a llegar a negar a Cristo, a negar a la Biblia. Eso es lo que realmente en teoría va a pasar. ¿Usted cree en estas profecías, señor sociólogo? Yo soy muy escéptico de estas profecías. Sí, o sea, usted dice, no, yo no creo, Romano, nada de eso. No, yo creo realmente que aquí hay que analizarlo en términos históricos generales para entender por qué no. San Malaquías existió en el siglo XII, entre 1150 y 1190. Él hace estas profecías, se las entrega al Papa y duran casi 400 años perdidos en la biblioteca justamente del Vaticano, encontradas por un bibliotecólogo, las encuentra y hay una difusión en el siglo XVI, gracias a la imprenta, en toda Europa. Se han hecho estudios, justamente un jesuita en el siglo XVII hizo un estudio general sobre estas profecías y determinó que casualmente todas acertaban hasta el siglo XVI, hasta que fueron publicadas masivamente por Europa. Pero después fue perdiendo, digamos, esta visión de acertar frente a la visión de cada uno de los papas. Después, en el 1934, vuelve y se hace ese proceso de revisión y se ve que efectivamente tiene una predicción de casi el 90% antes de la publicación. Y después de la publicación, su asertividad baja a menos del 2%. Un momento aquí con esto, es que esto me está asustando aún más. O sea, el libro estaba escondido, allá arrumado, entre un montón de legajos allá en la Biblioteca Vaticana, y la encuentran. Cuando lo encuentran, ¿deja de funcionar? Cuando estaba escondido era exacto. Cuando es publicado en ese momento que es publicado, casualmente acierta en todos los papas anteriores. Entre 1150 y 1600. O sea, acierta en todos cuando es publicado. O sea, la gente tiene que estar tranquila. La gente tiene que estar tranquila, vivimos bajo el Papa 111 y no va a pasar nada porque hay un montón de errores después de la publicación. ¿Usted es escéptico? Totalmente, estadísticamente se demuestra que hay una serie de criterios específicos en torno a eso. Sí estamos por cálculos en el Papa número 112, según los cálculos que hizo el jesuita René Thibaut.
Y otra cosa que es muy curiosa con respecto a esta profecía es que hubo una profecía de San Francisco de Asís, que se le atribuye a San Francisco de Asís, que dice: en el momento de la tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con engaños llevará a muchos al error y a la muerte. Lo que es curioso en esta profecía, que también habla del último papa, es que de Francisco también se habla que no fue elegido canónicamente, que hubo corrupción en su elección, y puntualmente el periodista italiano Antonio Socci tiene un libro que habla de esto, de por qué en el momento que fue elegido Francisco se encontró un papel más con un voto adicional que haría nulo su elección. Bueno, esto está buenísimo, pero se acabó. Entonces, antes de irnos, Amelia, ¿cuáles son sus redes? Y gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Mi red social en Twitter es @gatafranca. Lo mismo, sociólogo y además sociólogo maestro, sociólogo y maestro del escepticismo, Ricardo Forero. @Ricardo Forero. Bien, facilísimo, @Ricardo Forero. A mí como Cruz Escribiente les respondo lo que quieran directamente y también por Instagram, que es más fácil. Saludo finalmente a Virus4134, Edison Girardo, Melibog, Lina Bolívar, Johan Rodríguez, Isabel C. Cardona, David Incapié. Nos vamos y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.